Bones tardes a tots i benvinguts ja a aquesta número 31 conferència de Ciència a Prop en el 10è aniversari. Vam començar el 10è aniversari el mes de gener, la conferència del professor Serrano, i avui continuem amb aquest 10è aniversari molt il·lusionats. Tenim avui a la professora Eulàlia Sanjaume, que li volem agrair que hagi fet foradet a l'agenda per poder compartir amb tots nosaltres el seu coneixement. Estem de bones notícies perquè a Ciència a Prop ens han concedit una ajuda, l'Oficina Europea de Patents, per poder portar Ciència a Prop al següent nivell i poder divulgar de forma massiva Ciència a Prop més enllà de les nostres comarques. Al final jo us donaré 4 detalls. Agrair també el vostre interès, el vostre suport, conferència darrere conferència. I si hem d'introduir a la nostra experta, la doctora Eulàlia Sanjaume, és llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de València, va treure el grau de doctor en la tesi doctoral Les costes valencianes, sedimentologia i morfologia litoral, avaluada amb sobresalient cum laude. Ha estat investigadora al Centre Superior d'Investigacions Científiques durant vora de 4 anys i és la primera dona en l'àrea de Geografia Física en el Departament de Geografia de la Universitat de València i també com a primera catedràtica. Ha realitzat nombroses publicacions científiques, més de 114, i ha estat també professora visitant en universitats com Sydney, Austràlia, a Oslo i també a França. Ha estat també investigadora en projectes de recerca competitiva, més de 14, i molts com a investigadora principal, a banda de també molts projectes amb l'administració pública i amb empreses. I també ha realitzat nombroses conferències internacionals, Estats Units, Itàlia, Noruega, Holanda i França. Per tant, és un plaer poder comptar avui la presència de la doctora Eulàlia Sanjaume, al que tornem a agrair. Deixarem la conferència oberta i al final tindrem espai per poder preguntar i tenir les nostres inquietuds, poder compartir i tenir un moment de debat. Gràcies, Eulàlia. Estem llestos quan tu estigues. Gràcies. En primer lloc, moltes gràcies per haver-me invitat, Jaume perquè es va posar en contacte amb mi, en la Fundació perquè és la que m'ha invitat a vindre, i per qüestions de costum faré la conferència en castellà si no us importa. D'acord? Intentaré ser sintètica, però no sempre serà possible. Jo intentaré explicar-ho tranquil·lament, vull dir, si algú no s'entén, després me pregunten i jo respondré. El nom d'esta conferència és Evolución y problemática de nuestras costas valencianas. ¿Hay solución? I aquest és el gran interrogant. Comencem pel principi. Hablaremos de las características del sistema litoral. ¿Qué es el sistema litoral? Cambios globales que afectan al mar, el mar como agente erosivo y de transporte, cambios antrópicos que afectan a toda la costa valenciana, alteraciones que afectan solo localmente, todo ello por acción antrópica, métodos actuales para evitar la erosión, consecuencias de la erosión y la gran pregunta, ¿hay solución a los problemas erosivos? Pues ya los veremos. Y finalmente, un resumen como conclusiones. Las características del sistema litoral. El sistema litoral es un sistema abierto. El funcionamiento es muy simple porque depende de las entradas y salidas de sedimentos y de la mayor o menor energía de las olas y el viento, es decir, entrada de material y entrada de energía. Para una misma energía, si los sedimentos aumentan, la playa crece. Y aquí tenemos, les he puesto el delta del Ebro, que es una zona de acumulación por antonomasia, que si no fuera por el gran aporte, el superaporte de sedimentos del río Ebro, por lo menos en otras épocas, desde que se han hecho los 200 y pico pantanos que hay en su cuenca, pues la cosa se ha reducido, que ha perdido mucho material. La costa, sin ese subplus de sedimentos, pues iría más o menos por esta zona. Cosa que no ocurre, o sea, se ha ido ampliando porque tiene exceso de sedimentos. Si disminuye la cantidad de sedimentos, la playa se erosiona, eso es obvio.
Para una misma cantidad de sedimentos, si la energía disminuye, la playa avanza. Pero si la energía del oleaje, de los temporales, aumenta, la playa disminuye. O sea que es así de simple. Pero a pesar de su simpleza, porque ya veo que depende, o ya le he dicho que depende de muy pocas cosas, sí que presenta, a pesar de todo, una gran complejidad. Y es que en esa zona interactúan las 4 esferas de la Tierra, lo cual no ocurre en ningún otro lugar. Aquí se pone en contacto la atmósfera, el aire que respiramos, más los fenómenos atmosféricos, precipitaciones, viento, temperaturas, etc. La biosfera, es decir, los organismos vegetales y animales, tanto marinos como terrestres. La geosfera, que es la parte terrestre del planeta. Y la hidrosfera, que es la capa de agua, es decir, tanto la fluvial como la marina. Las interacciones entre estas esferas se producen de una manera muy lenta. Si hay algo que varía en alguna de esas esferas, influye en las siguientes. Y esos cambios se producen muy, muy lentamente, pero de una manera implacable. Es decir, el cambio, en el momento que se ha iniciado, va a seguir, por lo menos mientras no cambien las condiciones originales. De tal manera que es como el efecto mariposa, que supongo que lo han oído hablar, que el aleteo de una mariposa aquí pues puede producir un ciclón en las antípodas. ¿Vale? En estos momentos, la consecuencia, dado que la alteración se produce de manera muy lenta, lo que estamos experimentando en la costa es la consecuencia de los fenómenos que se iniciaron en la década de los 60, como muy tarde. Yo estoy convencida que con el desarrollismo de los 60 es cuando empezó todo el problema que tenemos en la actualidad. Cambios globales. A lo largo de la historia de la Tierra, los cambios de temperatura, que es lo que más importa de cara al mar, se han producido bien por causas naturales, caída de meteoritos, grandes erupciones volcánicas en amplias zonas de la superficie terrestre, y después, como veremos, por causas astrofísicas que se ponen de moda, pero que se ha constatado que es real en el siglo pasado. Las alteraciones atmosféricas en presión, viento, la situación de los anticiclones, borrascas y demás, se están produciendo en los últimos años, en las últimas décadas, en los últimos años actuales, de un modo tan rápido como no se habían producido jamás en toda la historia de la Tierra. Y la culpa la tenemos nosotros. Bueno, eso es simplemente, con esto podríamos dar toda una conferencia, que es desde la formación de la Tierra hace 4.500 millones de años, cómo se ha producido la evolución de la vida hasta llegar al hombre. Aquí ha habido muchísimos momentos de grandes glaciaciones o de grandes momentos de erupciones volcánicas, el meteorito que termina con la vida de los dinosaurios, etcétera, que es lo que generaba cambios de calor y frío. Pero en la actualidad, más que esas erupciones volcánicas, además, el problema que tenemos es que el clima cambia de acuerdo con unos ciclos astronómicos que descubrió, o fue el primero en nombrarlos, Milankovitch, que vivió pues, desde 1879 y murió en el 58, que se basan en los cambios regulares que se producen tanto en la inclinación del eje de la Tierra, que va oscilando, como en el movimiento de rotación de la propia Tierra y, sobre todo, en el movimiento que se llama excentricidad, que es que cambia de una forma, tiene una forma elíptica, pero que a veces se hace mucho más elíptica. La excentricidad, que es la elipse que la Tierra gira alrededor del Sol, va cambiando cada 100.000, 120.000 años. La oblicuidad del eje de la Tierra va cambiando cada 40 o 45.000 años y la precesión, que es el giro, ese se va produciendo cada 14 o 15.000 años. Una vez se ponen juntos estas curvas, tenemos la insolación
sea, que en momentos en que se suma o se resta el calor o el frío, de tal manera que tenemos unas curvas de insolación a lo largo de mucho tiempo. Esta teoría astrofísica ha tenido relevancia y hoy en día se comprueba que es la realidad, porque además cuando se hicieron unos sondeos del hielo en la Antártida, una cosa donde se supone que no llega la contaminación como aquí en Europa o en África o donde sea, pues resulta que se hizo el estudio con las variaciones, las oscilaciones del isótopo oxígeno, resulta que esos sondeos dan zonas de mayor cantidad de hielo o menor cantidad de hielo que se ajustan perfectamente a la radiación solar de la que hablaba Milankovitch. Además, las secuencias de estados cálidos y fríos se ajustan también muy bien a las últimas glaciaciones alpinas, de tal manera que ha tenido un gran éxito. Esos gráficos que les estoy mostrando ahora es para que si algún negacionista del cambio climático o de los cambios de temperatura que dicen, no, eso se ha producido a lo largo de toda la vida, siempre han habido cambios climáticos, les deben decir sí, eso es verdad, pero lo que no es verdad es la duración que se han producido esos cambios. Al principio se producían cambios a lo largo de cientos millones de años. Después se producían cada millón, 800 millones, 600 millones, 400 millones, que son cambios, pero con mucho tiempo, en mucho tiempo se producían esos cambios. Después ya pasamos a 160.000 años, 140.000 años, 100.000 años. Después ya pasamos a miles de años, 16.000, 14.000, 2.000. Luego pasamos ya a siglos. Pues lo que pasaba en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XIX, y después pasamos ya a décadas. Si se fijan, desde 1870 hasta 1930, que es cuando, a finales del siglo XVIII es cuando empieza la revolución industrial. Entonces ya hay una curva, después desciende, pero es a partir de los 30 y tantos cuando se empieza a generar la industria, cuando la curva va subiendo, subiendo, subiendo. Desgraciadamente el gráfico termina en 1990, pero si lo tuviéramos hasta 2023 probablemente la temperatura estaría aquí arriba. O sea, en una década hemos subido como no se había subido jamás. Eso es un poco... Bueno, no sé si hace falta hablar de esto, pero el gran problema que tenemos en la actualidad como efecto global es el incremento de la temperatura. Ese incremento de la temperatura es que el Sol nos da toda una serie de radiación, parte de esa radiación vuelve a la atmósfera, pero estamos produciendo tal cantidad de CO2 porque parte de esa irradiación hacia la atmósfera se queda retenida en las nubes, en el CO2, en el ozono, etcétera, etcétera, pero ahora lo producimos en tales cantidades que ese incremento, que en principio se llamó efecto invernadero, después ese efecto invernadero, esa temperatura, está afectando no solo a lo que es la atmósfera, sino también a la biosfera y a la hidrosfera, también que empezamos a hablar ya de cambio climático. Y en la actualidad, dado la problemática tan grave que tenemos encima, ya estamos hablando de crisis climática. Pero hoy en día se ha puesto tan de moda hablar de cambio climático que parece que el cambio climático es algo inevitable, o sea, es como si fuera pues, un riesgo natural, o sea, como si fueran las inundaciones, que cuando llueve mucho el agua se inunda, o cuando hay huracán se destruyen las casas, o si hay un terremoto, o si hay un deslizamiento, pero eso no es cierto. Eso no es verdad. El cambio climático es obra nuestra. Son nuestras propias acciones, y quizá no debería decirlo, la ambición de unos pocos y la desidia de otros, cada uno se imagina quien quiera, lo que está poniendo en riesgo el futuro de las próximas generaciones. Y no estoy exagerando nada. La cosa va a ir a peor y mucho peor. Vamos con lo nuestro. El mar.
El mar es importante conocer cómo se forman las olas, cómo se transporta el movimiento, el rozamiento con el fondo, la ruptura, la refracción. Vamos a ir parte por parte. ¿Cómo se forman las olas? Es muy fácil. Es la transferencia de energía del viento al agua. Cuando el viento empieza a rozar con el agua, la partícula de agua, por efecto de la gravedad y por efecto del movimiento o del rozamiento con las otras partículas, lo que tiende es a girar en torno a lo que sería su punto de equilibrio. Como el movimiento se transmite con un cierto retraso a la siguiente partícula y a la siguiente partícula y a la siguiente partícula, al final, si podemos mirar cómo estaba en cada uno de los momentos, vemos que lo que nos da es la forma de la ola. Si el viento es fuerte, el diámetro, o sea, la longitud o la distancia entre el seno de la ola entre la cresta, y el seno será muy grande, son los grandes oleajes. Si el viento es menor, el diámetro será menor, y si es menor, pues todavía menor. De este modo, las olas se van propagando en la misma dirección del viento que las genera, pero también se van propagando hacia abajo, en profundidad. Pero claro, la fuerza del viento solamente se produce en la superficie. En las partes más internas, lo único que hay es rozamiento. Por tanto, esas partículas, esas órbitas que describía las partículas en la parte superficial, cada vez se van haciendo más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que llega a una cierta profundidad en la que ya no hay olas. O sea, la gente que ha hecho submarinismo, que le gusta, en fin, habrá visto que debajo de una cierta profundidad el agua está totalmente calmada. ¿Qué transporte hay con el oleaje? Yo he oído a muchos ingenieros decir que la arena se va en invierno, pero que en verano el agua vuelve a llevar la arena hacia la playa. Perdonen, no. El oleaje solamente transporta el movimiento ondulatorio, exclusivamente. Si ustedes van en barco y ven a una gaviota, verán que la gaviota sube cuando la ola está en fase de cresta y baja cuando está en fase de seno. No vas, porque si hubiera transporte de masa, toda el agua que tenemos en Baleares se vendría y nos inundaría, y cuando soplaran ponientes sería toda Baleares. O sea que no hay nada de transporte de movimiento en alta mar. Otra cosa es cuando rompan las olas, pero en ese momento lo único que hay es un transporte de movimiento. Nada más, propagación del movimiento, pero nada de transporte de masa. Eso es que quería dejarlo claro. Las olas, ya digo que son resultado de la energía del viento que las pone en movimiento, pero el oleaje puede llegar a un momento que el viento o bien para, pero que siguen en su propagación y pueden llegar muy lejos de donde se han generado. De tal manera que a veces en nuestras costas podemos ver olas, no hay nada de viento, pero en cambio nos siguen llegando olas. Son olas que se han formado muy lejos de esta playa, pero que siguen propagando ese movimiento. Rozamiento con el fondo. Eso tiene muchísima importancia y ese es uno de los problemas que tenemos en la actualidad, porque ya hablaremos después, pero quédense con esta foto. Cuando se generan las olas, el viento está soplando cada partícula de agua y las olas, como el viento a veces cambia de dirección, las olas no son esas olas redondas, fenomenal que vemos en alta mar, sino que son olas de mucha pendiente que pueden romper, incluso romperse, y que poco a poco, si el viento sigue soplando en la misma dirección, pues ya van formándose las más redondeadas, más suaves, hasta que llega a un sitio en que el viento puede girar, pero las olas se siguen propagando, es lo que llaman zona de decadencia, porque el viento ya no le da mayor energía, porque ya no existe, y entonces empiezan a aplanarse, a hacerse más bajitas, a hacerse más largas. Pero cuando llega a aguas someras, es decir, cuando esas partículas que se iban produciendo por debajo de lo que es la ola en superficie empiezan a notar el fondo, no será igual el rozamiento de esta parte de aquí que el rozamiento en esta parte de aquí.
Supongo que eso, si después algo no lo entiende, me lo preguntan. ¿Qué pasa? Pues que cuando el rozamiento llega a esa parte de aquí, cada vez, cuanto hay más rozamiento, la parte de delante de la ola siente el fondo y va más lenta, mientras que la parte de detrás, como todavía está a mayor profundidad, se va haciendo la ola cada vez más empinada, más empinada, más empinada, hasta que llega un momento en que la parte de detrás de la ola tiene mayor velocidad y se forma la rompiente de la ola. O sea, esa forma, bueno, que esa es la clásica de los surfistas, pero que no siempre rompe así, pero para que se den una idea es cuando la parte de delante ya va muy lenta y la parte de detrás se superpone a la parte de delante, ¿de acuerdo? A partir de ese momento es cuando se produce la ruptura de la ola. A partir de ahí sí que hay movimiento de masa. Las olas rompen de muchas maneras, no voy a entrar en ello, pero cuando la ola rompe se disipa toda la energía y se disipa en el momento de la ruptura. Y entonces pone en suspensión todos los sedimentos que hay bajo del agua en el momento en que rompe, porque ahí se disipa toda la energía. Entonces, esos sedimentos, creo que se ve mejor aquí, cuando la ola rompe, se produce un movimiento de embestida hacia la playa, que es un flujo turbulento, y como es turbulento tiene energía y puede llevar los granitos de arena hacia la playa, y después se produce un flujo de laminar con muy poca energía, que se lleva algunos de los granos de arena nuevamente hacia el mar. Con la siguiente ruptura, otro flujo turbulento, laminar, turbulento, laminar, y así se va produciendo el movimiento de los sedimentos a lo largo de la costa. Si fueran cantos, la cosa sería muy distinta, porque cuando se produce la ruptura de la ola no tiene energía suficiente como para poner en suspensión los cantos. De tal manera que con el flujo turbulento simplemente el agua llega a una cierta distancia de la playa, se filtra entre los cantos y no se produce un movimiento de retroceso. Solamente hay ruptura, flujo turbulento, pero que no hace absolutamente nada. Como mucho, en los grandes temporales, que las olas baten prácticamente en los cantos, es cuando se los va llevando y los va apilando al fondo de la playa. Esa es la gran diferencia entre la arena y los cantos. La refracción, eso es solamente para que sepan que las olas, cuando llegan a la costa, no rompen con la dirección que tenían, sino que se van encurvando porque el frente de la ola quiere romper siempre paralelo a la orilla. De tal manera que estas olas de aquí, al final, tienen casi una dirección completamente contraria. ¿Eso qué implica? Pues que si en un caso hipotético estuviéramos fuera del rozamiento con el fondo, la cantidad de energía que tiene este tramo del tren de olas, si encontramos una zona que es de bahía, esa cantidad de energía se tiene que expandir en todo ese tramo. Por eso las ensenadas, las calas, las bahías son acumulativas. Mientras que si es una costa de cabo, de saliente, esa misma cantidad de energía, como las ortogonales se incurvan hacia el interior, lo que hace es que se tiene que repartir en muy poco espacio. Aquí hay muy poca energía, las olas rompen y no hacen nada, y en cambio aquí se concentra la energía y eso erosiona. Por ejemplo, en Denia, durante mucho tiempo estuvieron empeñados en que querían tener playa de arena, pero está en un cabo, es imposible, porque la erosión no deja. Algunos ingenieros pusieron en estas playas espirones perpendiculares, no hacen absolutamente nada. Lo que tenía que poner en todo caso sería, pero bueno, pongan lo que pongan en un cabo, ahí va a haber erosión. El transporte longitudinal, que esa es parte de la madre del cordero de los espigones. Ya he dicho que vienen y van, vienen y van. Cuando el flujo de embestida
aporta un granito que la rompiente de la ola la ha puesto en suspensión. Este granito de aquí se va a ir con el retroceso, embestida, retroceso, embestida, retroceso, embestida, retroceso, hasta llegar aquí o llegar hasta un sitio que sea una trampa de sedimentos. Pero ¿qué ocurre? Que ese sedimento, esa cosa negra, cuando está en situación de esta, el amarillo está en situación del negro. Si este negro está aquí, pues el segundo amarillo estaría en situación del negro. Es decir, que los sedimentos que se van son sustituidos por sedimentos que llegan por el norte. Si ustedes hacen un espigón, los sedimentos que llegan al espigón y ahí se quedan. ¿Qué pasa al otro lado del espigón? El oleaje sigue existiendo, pero como esos sedimentos que se llevan no pueden ser sustituidos por los que se han quedado, hay que erosionar. Así de claro. Y no hay nada que hacer con eso, porque la deriva es la que es, los sedimentos van siguiendo hasta que encuentran una trampa y en esa trampa se paran. Y al sur de esa trampa, o al norte, según vaya la corriente, las olas rompen de la misma manera, ponen en suspensión los mismos sedimentos, esos sedimentos se van aguas abajo de la deriva, pero no son sustituidos por otros. Por tanto, hay que erosionar. ¿Qué pasa? Pues que cuando se empieza a hacer un espigón, pues hay que hacer y otro, y otro, y otro, y otro, y tenemos una batería de espigones. Como causa también general, en la actualidad lo que tenemos es, ya dejando en parte las olas, el cambio climático, el incremento de la temperatura de la atmósfera está provocando un incremento de la temperatura del agua del mar. Y el agua del mar, cuando se calienta, experimenta una expansión térmica, se hincha, igual que se hinchan mis manos en verano. O sea, cuando una cosa recibe más calor, pues lo que hace es expandirse. Entonces, en estos momentos, la subida del nivel del mar por expansión térmica es solamente de milímetros, pero si eso continúa igual, pues llegará un momento que esos milímetros ya serán muchos, ya llegarán a centímetros y pueden llegar a más. Además, según se cree, pero en fin, los modelos, en fin, ya si quieren después hablamos de los modelos se pueden decir lo que tú quieres en realidad. Dicen que probablemente habrá más temporales marinos en un futuro. Pues eso va a depender de si el anticiclón que ahora está en la zona subsahariana se planta encima del Mediterráneo o no. Y entonces dan unos temporales marinos. Los temporales, perdonen la calidad de las fotos, pero son fotos de cuando yo estaba acabando la tesis, lo que tenía era una máquina en blanco y negro y no daba para más. Eso es un temporal que hubo en 1980. Fue uno de los temporales hasta ese momento de los más grandes que había habido en la costa valenciana o que tuviéramos conciencia de ello. Esto es la Vila Joiosa, es el parque, el paseo marítimo, que lo habían hecho, ahora ya no está tal cual como esto, sino muy diferente. Había como 1,5 metros o más desde el paseo marítimo hasta el nivel del mar. Y si ustedes se fijan, parece que la foto esté torcida, no está torcida. Es que, claro, la acumulación máxima de cantos se produjo en este lado y después aquí se produjo menos. Imagínense la potencia de cantos que subió del mar al paseo marítimo. También hubo problemas en el Campello. En el 2001, también hubo temporales que afectó a Vinaroz, se inundaron algunas zonas, a Peñíscola, en Cabanes, no lo leo, en Nules, vale, gracias, y Moncófar, que también tuvo muchísimos cantos que les llegó hasta la puerta. Y llegamos al gran temporal, el Gloria. El temporal Gloria, desgraciadamente, hizo que se rompieran algunas de las timbes de la part de Sol de Riu. Y se nota mucho las antiguas con la reciente, aparte de que, en fin, que se podía pasar hasta aquí y se ha caído. Guardamar del Segura, la casa se quedó pues, con destrozos muy importantes. Las dunas de Guardamar se erosionaron por el temporal. Y esto es la zona del Saler de Valencia, esto es al sur de Pinedo, o sea, al inicio del Saler, que
las olas llegaron tan lejos que lo que aparece aquí son los limos de la antigua marjal. O sea, se llevó toda la arena y aquí están los limos de la marjal. Y eso es en la playa del Saler, donde se pone el salvavidas, la persona que tiene cuidado de los que se bañan, que normalmente están en la parte trasera de la playa, pues el agua superó con mucho esa zona. Ahora quisiera hablarles de los cambios que se han producido a lo largo de la costa valenciana y también por acción antrópica. Por una parte, la disminución de sedimentos que llegan al mar y por otra, la urbanización de la franja litoral. Disminución de sedimentos, ¿por qué? Pues porque las ramblas tienen cantos y gravas y como lo que hay en la naturaleza es a todos, pues ahí han ido todo el mundo, tutti quanti, para sacar grava dentro de los cauces de las ramblas, pues igual que para las cementeras, para hacer, en fin, 1000 cosas. Por tanto, todo lo que se han llevado, eso ya no puede llegar al mar. Además, algunos cauces han sido cementados el fondo para que, claro, cuando haya avenida el agua pueda fluir con mayor facilidad. Pero igual que va el agua, también se van los sedimentos. Pero lo que hace sobre todo ese cemento en el fondo del barranco es que en un momento de avenida el barranco excava el cauce del río. No solo aporta los sedimentos que le llevan de más arriba, sino que excava propiamente el cauce y todo eso se va al mar. Claro, con todas esas artificializaciones pues no llegan tantos sedimentos al mar, pero eso no es lo peor. Bueno, aquí les he puesto una foto de la desembocadura del Millars desde 1945 hasta el 2022. Fijaros, estos blancos son gravas y cantos. La gravera, tan importante como va disminuyendo, y ya desde el 99 hasta la actualidad no hay gravas prácticamente y ya solamente hay unos hilillos de agua porque también el Millars está regularizado por pantanos. El gran problema es la retención de sedimentos en los pantanos. Ya no digo en el megapantano como Mequinensa, pero incluso en los nuestros, Contreras, Tous y todos los de la cuenca están regularizados. Todo el sedimento, se supone que un pantano es para retener agua para las ciudades, para el regadío, etcétera, etcétera. Pero es que resulta que la mitad del pantano está lleno de sedimentos, con lo cual almacena mucha menos agua. Y todos esos sedimentos que quedan retenidos en los pantanos no llegan al mar, con lo cual tenemos el problema decíamos que el sistema litoral funcionaba con el aporte de sedimentos y la energía, pues no nos llegan aportes. Y luego el otro problema, bueno, eso es que desde más de 2/3 de la cuenca vertiente de los ríos están regularizados por pantanos. Con lo cual, solamente aquí podían llegar unos cuantos sedimentos al mar, pero de aquí solamente del curso más bajo del río. Del resto, todo queda en los pantanos. La urbanización, yo creo que la foto habla por sí misma. Casas, 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 casas. Hasta en la Serra de Toix, la vertiente que es más suave, está toda urbanizada. Que si van ustedes a Calp, verán la bajada de la sierra, que parece talmente un cementerio. Pues un chalet, 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 en la siguiente curva de nivel, chalet, 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 y es feo de vista y además en material que no llega al mar, porque la serra se podría erosionar o en alguna de esas playas se podría erosionar y ahora con el cemento ya no lo hace. Pero lo mismo que ocurre allí, pues ocurre incluso en los acantilados, en el Cabo de la Nau está todo lleno de materiales que los barrancos que van al mar ya no pueden llevar nada. El paradigma de Benidorm, pero también ocurre en Peníscola y en toda la costa valenciana, absolutamente en toda. No tenemos más que cemento, cemento, cemento y cemento. Evidentemente con eso tenemos que tener problemas en las playas. Como ejemplo vivido, en 1985 con mi jefe, el director del departamento, fui con algunos compañeros a estudiar las dunas fósiles que había en Cabo Cervera. Una extensión enorme de dunas fósiles que se han formado hace
200.000 años, 250.000, 150.000 años, algo que es muy importante. Y 2 años después, en el 87, volví con mis alumnos para enseñarles esas dunas fósiles que eran impresionantes y me encontré con una urbanización. Y ahora, esto es la Torre del Moro, o sea, es exactamente el mismo sitio. Y ahora la Torre del Moro está aquí y tiene toda esa urbanización por delante. Por lo menos han dejado las dunas fósiles del litoral, o sea, de las que están al lado del agua. Pero Cabo Santa Pola, cuando estaba haciendo la tesis, era esto, y un buen día llego allí y ya me encuentro toda la urbanización. Además, una urbanización que las rocas estas pueden caer y un día alguien puede tener un problema. Moraira, preciosa, era un pueblo marinero precioso. Llegas después con un puerto deportivo, pues estupendo. Ahora vamos a hablar de cambios locales. De ahí igual digo cosas que a alguien no le puede gustar, pero lo siento, las cosas son como son. Los problemas nos vienen por el cambio de textura de materiales de la playa, o sea, las playas de Cantos, la gente las quiere de arena, la destrucción de las zonas litorales para hacer edificios, o para campos de golf o para un montón de cosas, la construcción de paseos marítimos, la destrucción de las praderas de posidonias y las obras rígidas. Vayamos una por una. Cambio de textura de los sedimentos. Es, sinceramente, lo peor que se podía haber hecho. Si todas las playas de Cantos continuaran de Cantos, no tendríamos ni un 50% de la erosión que tenemos en la actualidad. Esto es al sur de la desembocadura del riu Serpis, del riu d'Alcoi. Eso era cuando yo estaba haciendo la tesis, estaba cogiendo muestras y al cabo de unos años vas allí, los Cantos han desaparecido, tienen una playa de arena enorme que en la actualidad se estarán regenerando y regenerando y regenerando y regenerando. En algunos sitios, cuando hay un temporal, en algunos sitios han dejado los cantos debajo y aparecen, pero la mayor parte lo que hacen es poner arena por encima. Fíjense el calibre del material de los cantos y el calibre de la arena. No se puede comparar. Cuando llega un temporal, el canto aguanta, pero la arena no. Esa es evidencia lo que les estoy diciendo. Eso es una regeneración de playa, la playa queda aquí, pero después de un temporal no muy fuerte, lo que ha sido es que lo que ha hecho es llevarse toda la arena, quedan los cantos y quedan las gravas, pero la arena al fondo del mar. La destrucción de las dunas litorales, causas de esa destrucción, la urbanización, campos de golf, paseos marítimos, carreteras. Cuando llegue a la hora, avísame, carreteras o extracciones de arena. Aquí la urbanización está clara, aquí la urbanización está clara. No podían hacer la urbanización detrás de las dunas, no, han tenido que hacer las dunas, la urbanización, las casas, justo encima de las dunas. Un paseo marítimo. Es que esto es la Devesa del Saler. La Devesa del Saler era patrimonio real, era un coto de caza, y la Casa Real regaló esa devesa, la restinga de la Albufera, en una parte, desde Pinedo hasta el Perelló, y lo dio hasta el Perellonet, y se lo regaló a la ciudad de Valencia para uso y disfrute de los valencianos, o sea, para uso y disfrute de los ciudadanos de Valencia. Pero a finales de los 60, un alcalde decidió que como era de todos, pues que se lo podía vender a una empresa privada para que hicieran una urbanización. De tal manera que esto es, regenerado, lo que era la zona de la Devesa. Arrasaron por completo toda, o sea, como está esto, que esa es la zona de la punta, es esa zona de aquí, que después hablaré, dejaron toda la parte externa tal cual esto. De tal manera que además empezaron a hacer zanjas para la conducción de aguas, electricidad y demás. Yo que estaba haciendo la tesis me vino muy bien porque me pude meter en las zanjas y sacar material de una cierta profundidad que de otra manera no había podido hacer, pero viéndolo en perspectiva, eso es lo peor que se podía haber hecho. Dejaron ese trozo, no sé por qué milagro, que lo arrasaron, pero no hicieron nada más, ni
pusieron conducciones ni nada. Al cabo de unos años hicimos un trabajo para ver cómo se habían regenerado naturalmente esas dunas. Y la verdad es que se regeneraron muy bien. Pero también es verdad que en aquella época, en los años 90, le llegaba mucho material de las regeneraciones de arena que llegaban hasta la zona del Saler y regeneraba las dunas. Y es ese trocito que queda aquí. En 2020, pues la parte interior se retroalimentaba, excavaba en un sitio y acumulaba en otro, pero se estaban haciendo ya pues unos pequeños embriones de dunas en la parte delantera, y en 2012, que es cuando terminamos nosotros la investigación, pues esto es las dunas que dejaron el parador, fuera el único tramo, claro, como el parador nacional estaba ahí, y lo había mandado construir Fragueiro y Barné, no lo tocaron, y el campo de golf tampoco lo tocaron. Entonces, hemos podido constatar, porque esta es la regeneración de la zona de la punta, que desde aquí, porque estaba un poco más hacia afuera, hasta donde se han iniciado las nuevas dunas, porque las dunas comienzan allí donde no alcanzan los máximos oleajes, pues que toda esa costa ha perdido como mínimo 50 metros, probablemente mucho más. Una de las cosas que debería hacerse es regenerar las dunas en todas las playas arenosas que sea posible, evidentemente, pero lo que no se puede hacer es regenerarla, que sean los arquitectos los que tengan que dibujar cómo hay que regenerar las dunas. Las dunas en nuestro litoral se forman por vientos de poniente en un momento determinado, de levante en un momento determinado, de tal manera que son transversales al viento y más o menos paralelas a la costa. Esa es una duna natural, pero los señores arquitectos que no tienen ni idea de cómo se forman las dunas, pues forman las dunas de la manera que quieren. O sea que desde el punto de vista del arquitecto, pues quedan muy monas, pero esto no sirve absolutamente para nada. Hay que decirle a los arquitectos que pregunten a alguien que sepa de dunas cómo se forman las dunas de verdad, porque entonces no pasaría pues lo que ha pasado, y si después tenemos tiempo, con las flaneras del Saler. O sea, con los arquitectos llevaban ahí unas dunas y tenían forma de flan y no era lo que tenía que ser, pero no sé si después tendré tiempo de continuar. Otro problema, la construcción de los paseos marítimos. ¿Qué ocurre con un paseo marítimo? Pues que elimina el equilibrio sedimentario de la playa, porque si tenemos una duna y el mar, en un momento de poniente parte de la arena se va al mar, pero en momentos de levante parte de la playa se va a la duna, y así se van retroalimentando la una a la otra. En el momento que tú pones un paseo marítimo, evidentemente, que normalmente están encima de las dunas, no hay forma de retroalimentación, con lo cual hay mayor erosión. Si hay mayor erosión, pues cada temporal pues o se la come, lo rompe y se ve ahí las dunas, o hay que poner defensas para paliar la erosión del desperfecto del paseo marítimo. Por tanto, solamente que yo conozca, hay un paseo marítimo bien hecho. La verdad es que el ingeniero que lo hizo era amigo mío y dice, por favor, en la zona de Canet de Berenguer. La zona de Canet de Berenguer es una zona que es arenosa, está muy cerca del Palancia, de la Desembocadura del Palancia, pero era de arena, y tenía unos embriones de dunas, y le dije, por favor, haz el paseo marítimo, pero deja los embriones. Y me hizo caso. Total, que han hecho el paseo marítimo por detrás de las dunas, y ahora esos embriones, con el paso del tiempo, son ya unas medio dunas de bastante importancia. ¿Por qué no todos los paseos marítimos se hacen igual? ¿Por qué tienen que destruir las dunas? Cuando la duna es importantísima para evitar la erosión. Pues nada, no hay. Otro problema, la destrucción de las praderas de posidonias. Las posidonias son unas fanerógamas marinas que están en el fondo del mar, pero no a demasiada profundidad, muchas veces. No soportan el aterramiento, no soportan el incremento de la temperatura del mar, con lo cual lo llevamos crudo, y son un almacén de CO2 que absorben y lo dejan en el suelo,
de tal manera que si las arrancan ahora con las anclas de los yates y todo eso, pues el CO2 se va del fondo hacia arriba, hacia el espacio, y no se pueden plantar, o sea, no hay manera, o sea, esas plantas no son como un geranio que tú vas allí, lo plantas y ya está. Y la desaparición, muchos de los salientes en la zona del Puig, la playa, la costa hace como una barriguita y es porque tenía un inmenso algar delante de esa zona. Y entonces el algar, cuando la ola llega al algar, es como empieza a notar el rozamiento. Se engaña la ola, no es la playa, es simplemente que pasa por algo que es más alto y entonces rompen antes, con lo cual la costa puede incrementarse. Otra cosa que siempre hemos tenido, que cuando llegan restos de algas, ¡ay, que huelen mal, que hay muchas moscas, pasan los tractores, quitan las algas y se llevan muchísima arena. Y ahora ha empezado una campaña de concienciación de que, por favor, no se quiten los restos de las algas porque protegen la arena de la playa. O sea, que a veces habrá que meterse tapándose la nariz, pero piensen que es un bien para la playa. Y luego tenemos ya la madre del cordero, las obras rígidas. Son los grandes puertos o los puertos pequeños, me da igual, las defensas de escollera, y lo siento, esto es Vinaroz, los espigones. Y aquí tenemos pues supongo que son las anteriores, tenemos de todos tipos. Pero no hay ningún espigón bueno, ninguno. Métodos actuales para evitar la erosión. De momento, solamente evitamos la erosión en la playa emergida. Es como si donde rompen las olas, la playa tiene una parte emergida y luego una parte sumergida. Después, al final de la playa sumergida, ya empezaría la plataforma continental. Pero no piensen que la playa es solo donde se pone la toalla, sino que continúa más allá. Entonces, la regeneración de la playa, nunca en la vida se ha tenido en cuenta la parte sumergida y solamente la hacemos en la parte emergida. No queremos cantos porque los usuarios dicen que las piedras se me clavan, pero hoy en día hay unas tumbonas con una cierta altura que te puedes poner la tumbona y poner ahí la toalla y no tienes por qué ponerte encima de las piedras. Pero no, preferimos arena. Y llevamos arena que tiene un tamaño ínfimo. Yo cuando hice la tesis, que recogí un montón, 300 y pico muestras, en la década de los 80 o los 70, porque en el 83 ya leí la tesis, el diámetro medio de las arenas que yo analicé eran de 0,29 milímetros, era arena fina. Ojalá tuviéramos, en vez de tener unas calizas en el postpaís costero, igual me gustaría que tuviéramos granitos, porque entonces el granito se deshace y entonces tendríamos pequeñas gravas. En la Costa Brava tú te vas allí, haces así y se te queda la arena pegada. Y entonces no te la llevas a casa. Si contáramos la cantidad de arena que se ha ido por los desagües de las casas, pues sería una montonada. O sea, eso nadie lo ha medido, pero en fin, mucho. Bueno, pues aquí no, queremos arena, arena y arena. Como mínimo debería ser de 3 milímetros de diámetro, eso como mínimo, pero yo preferiría más. ¿Por qué hay que regenerar esas playas? Es el mismo sitio, esta casita es esta casita. ¿Qué tiene de malo esta playa? Cantos. ¿Por qué? Eso no es malo, es bonito, es natural. Y me ponen esto que se erosiona y esto aguanta. Un mal ejemplo de cómo evitamos la erosión de las playas. Regeneración de playa quitando los cantos, un paseo marítimo para que no haya aporte de la parte de atrás y el espigón de un puerto deportivo. FETEN. Efecto no deseado de la regeneración en la zona de Mocofa, por ejemplo, es que en algún momento, yo no sé de dónde sacan la arena,
pero la arena lleva gran cantidad de limo y arcilla, y entonces cuando baten las olas, turbulencia máxima. Esa turbulencia lo que hace es destrozar la pradera de Posidonias. Aparte que en esos momentos no te puedes meter ni en el agua, a no ser que quieras salir todo lleno de arcilla. Y eso era la foto, pero aquí que se ve que acaban de regenerar, y fíjense que la turbulencia, todo el agua que tiene ahí cantidad de fango. Esto es la regeneración de playa que están haciendo en el Saler. La noticia, o sea, yo la saqué del diario.es y los datos son del periodista Carlos Navarro. Le di mal a la tecla, puse V, pero es una C. La playa del Saler la van a regenerar para que tenga la misma anchura que tenía en los años 60, desde el espigón de Pinedo hasta el espigón de la Ola del Pujol. 7 kilómetros de playa, 28 millones de euros. Además, se alargarán los espigones de la Ola del Pujol, con lo cual la erosión al sur de la Gola será máxima. Y esta arena, el primer temporal se la llevará. Le habremos tirado 28 millones de euros al mar. Esa es una regeneración bien hecha. Con el Gloria, el mar apiló los cantos al final de la playa. Pues ahora con un tractor los vuelven a poner hasta la orilla. Estupendo. Eso es chapó. ¿Hay solución para los problemas actuales? Desde hace algunos años, bueno, pues son muchos los investigadores, autoridades locales, colectivos ciudadanos, preocupados por la erosión. Es algo que ya tenemos que fijarnos en eso, no podemos pasar de ello. Pero todos esos grupos intentamos hacer comprender a los gestores del Ministerio que lo que están haciendo no funciona. El Gloria demostró, y ha habido muchísimos, después del Gloria hubo muchísimos analistas en los periódicos diciendo todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirve para nada, lo que hemos hecho hasta ahora no sirve para nada. Primero fueron las obras duras. En el Ministerio dijo, pues vale, hay erosión, vamos a poner espigones, pero el remedio que la enfermedad. Después dijeron, hay regeneración de playas, y yo contentísima, ya no van a hacer más espigones. Qué bien. Regeneraciones de playas que se han hecho mal hechas, con lo cual, de la panacea definitiva, nada. ¿Qué vamos a hacer? La arena de la regeneración se nos va. ¡Cling! En el Ministerio. Pues no hay problema. Hacemos unos espigones y retenemos la playa. ¿Y qué pasará al sur del espigón? Pues que haremos otra regeneración de playa y otro espigón para retener la playa. ¿Y qué pasa después? Pues lo mismo, y iremos continuando ad infinitum. O sea que es erosión y millones y millones y millones de euros tirados al mar. Pero en el Ministerio, por lo menos hasta el momento, yo es que no puedo hablar con los ingenieros, porque yo soy, aparte de mujer, de letras. ¿Y qué va a saber una mujer de letras de cosas de estas? Los ingenieros, los técnicos, ellos sí que saben. Pero de dinámica marina poca. Pues solamente se acepta lo tradicional y no van más allá. ¿Se podrían hacer otras cosas? Sí, yo creo que sí, pero no se han probado todavía. Por ejemplo, dragar los sedimentos de los pantanos, utilizar barcos draga, que en Estados Unidos obligan a todos los puertos a tener un barco draga pagado por el propio puerto, que después veremos cómo funcionan. Que no se construyan más espigones perpendiculares, proteger al máximo las praderas de Posidonia, regenerar todas las dunas delanteras en playas arenosas, pero con criterio geomorfológico, no con criterio paisajístico, impedir cualquier regeneración con arena, evitar la urbanización de los pocos espacios naturales que todavía nos quedan e intentar modificar el perfil submarino de la playa, que todavía no se ha tocado. Dragar pantanos, pues los pantanos embalsan agua y sedimentos. Debería probarse a sacar la mayor parte de los sedimentos con una draga, y me dijeron, es que claro, esos sedimentos estarán súper contaminados. Pues bueno, que se laven, que se descontaminen y después, desgraciadamente, pues que se lleven en camiones, no hay otra forma,
y que lo suelten, como ahora la regeneración de la playa, pues que suelten todo lo que hay acumulado en los pantanos en las playas. Algo ganaríamos. La utilización del barco draga, que debería el puerto, todos los puertos deberían tener un barco draga. Ese barco lo que hace es recoger sedimentos al norte, que es donde acumula, y llevarse ese sedimento y soltarlo al sur, como haría la deriva litoral en situación normal, pues ya que el puerto no deja hacerlo de manera natural, pues hacerlo de manera artificial, con ese trasvase, pues hacer un bypass desde la parte norte a la parte sur. No quieren ni oír hablar. Desde luego el puerto también tenía que pagar toda la erosión que producía al sur del puerto y no ha pagado ni un euro. Pero bueno, no construir espigones perpendiculares, porque al final ese espigón genera erosión aquí, tenemos que hacer otro espigón para evitarla, y al final lo que tenemos es una gran batería de espigones, y eso es rigidizar la playa al máximo. Es una playa fea con tanto espigón. Pero ya no es solo la estética, es que se podría utilizar otros sistemas. Proteger los algares. He dicho que la posidonia marítima no es un alga, aunque hablamos de algares, es una fanerogama. Y evita la erosión del oleaje, es donde el oleaje empieza a sentir fondo. Y además, como hemos dicho, es un sumidero de CO2. Regenerar las dunas delanteras en las playas arenosas. Es muy importante porque, ya digo, con ponientes van a la playa, con levante se van a la duna y así sucesivamente se mantiene el equilibrio sedimentario de la playa. Y ya digo, y no dejar a los arquitectos que hagan las regeneraciones, porque hay que hacerlas de manera natural y que aguanten. Impedir la regeneración de las playas con arena fina. O sea, esa arena fina se va enseguida. Por lo menos poner o arena gruesa, gravilla fina o una grava media. Yo sé que se ha hecho en la zona de la Vila y ahí se han regenerado las playas con grava y están aguantando todos los temporales. O sea, eso no tienen erosión. Y luego evitar la urbanización de los pocos espacios naturales que nos quedan. Esto es el río de la Sénia, este tramo de Sol de Río, como me ha dicho. Sí. Tener ese sector natural, que creo que no debe tener todavía ningún plan urbanístico, es un auténtico privilegio. No saben lo que tienen ahí. Es de los pocos espacios naturales que se conservan. Y eso debería quedarse ahí como museo de lo que era la playa, toda la costa que hemos destrozado. Eso sería para enseñarles a las generaciones futuras cómo era la costa. Porque los otros pocos, las otras zonas que todavía están en estado natural, pero que tenían proyectos de urbanización, el Patibel lo salvó. Pero ahora la Generalitat ha pedido recientemente la revisión del Patibel para dar permiso a urbanizar, supongo. Esos otros sectores serán Torreblanca, Golf, un tramo de Borriana, un tramo de la playa del Puig, la Vega, no me he equivocado, le llaman así, una Vega de Cullera, el Brosquil, un tramo del Marín de Tabernes, un trozo de Rafael Caite en Gandía, la Cala de Moscana Orihuela, un total de 5,4 millones de metros cuadrados, donde se pretenden instalar 18.000 viviendas y, que yo sepa, 2 campos de golf de 18 hoyos. O sea, lo poco que nos queda probablemente lo van a urbanizar. Y lo que yo de momento no tengo constancia de que se vaya a urbanizar es el único tramo que tenemos en Vinaroz. O sea que por favor, que se conserve. Otra cosa que no se ha aprobado nunca es todo lo que estamos haciendo en la playa emergida, hacerlo en la playa sumergida. Si ustedes se fijan, esta playa debe tener una pendiente muy suave, porque las olas rompen a cierta distancia de la orilla. No rompen en la misma orilla, sino que empiezan a romper a cierta distancia. Y es porque notan el fondo muy lejos de la propia orilla, porque la pendiente es muy suave. En cambio, en la actualidad,
lo que estoy convencida es que con la erosión, las pendientes de la playa, por ejemplo en el Saler lo tengo clarísimo, la pendiente que era muy suave ahora es muchísimo más inclinada. Si la pendiente es muy inclinada, cuando les he dicho lo de las olas que notaban el rozamiento con el fondo, ahora prácticamente no notan rozamiento hasta que están en la misma orilla, con lo cual descargan toda su energía en la orilla. Por tanto, habría que empezar a pensar si en vez de regenerar todo ese vertido de arena que hacemos en la playa emergida, para que podamos poner las toallas, las pudiéramos hacer de cantos o gravas y pudiéramos regenerar la parte entera para hacer perfiles mucho más suaves, igual no se produciría tanta erosión. Pero hablas con el Ministerio y no es. El problema que me dicen es que no tenemos batimetrías detalladas para comprobarlo. Es verdad, falta tecnología porque los barcos oceanográficos o los grandes barcos te empiezan a medir a partir de los 10 metros de profundidad. Eso para la costa no nos sirve. O sea, tendríamos que buscar pues, unas zonas, pero que tuvieran sistemas de medición exacta para saber qué pasa cada 10 centímetros. Y entonces podríamos ver dónde teníamos que actuar, etcétera, etcétera. La verdad es que hay que intentar que los perfiles tengan muy poca pendiente para que las olas rompan muy lejos de la orilla y que ya lleguen totalmente calmadas a la orilla. Los ingenieros ahora se están inventando hacer diques submarinos. Pero claro, ellos van a hacer un dique submarino, pero ¿a qué profundidad la van a hacer? Si la hacen a una profundidad que la ola ya ha dejado de funcionar, no le afectará para nada. Y además, aunque notara rozamiento ahí, el rozamiento que tendrá el espigón de aquí hasta aquí, no creo que ni tan siquiera los hagan tan anchos, pues pasarán por encima y seguirán tal cual hasta que lleguen a la playa y erosionarán como están erosionando ahora. Pero bueno, hasta ahora esto es lo que hay. O sea, no hay nadie ni nada que yo sepa de propuesta de hacer, y desde luego no en el Ministerio. Conclusión. Pues mi conclusión es que hasta ahora lo único que hemos conseguido es el fracaso de todos los remedios que se han puesto en las playas. Los métodos utilizados, y ahí lo he puesto con todas las letras, por la Delegación de la Costa y el Mar, adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, es seguir perdiendo playas por erosión. No van a cambiar su manera de trabajar. ¿Y eso qué supone? Pérdidas de paisaje natural. Pues la caída de los timbres que tenían aquí, o la erosión de las dunas de Guardamar, pérdidas de patrimonio cultural. Esto en los años 90, que estábamos trabajando en la Restinga de Torreblanca, ese era el cuartel de carabineros, que ya estaba un poco destrozado, pero todavía quedaba algo. En 2021 estaba dentro del agua. La Torre Beniesma en Moncofa, que en el siglo XV o XVI estaba a 1,5 kilómetros de la playa, en los años 80, no sé exactamente, igual eran, sí, o 90, estaba ya cerca del agua, y ahora solamente quedan unas pocas piedras. Pero además hay pérdidas de bienes de personas individuales que la pérdida de esa casa, de ese chalet, supone un costo emocional y un costo económico, porque ellos han invertido en esa casa. Pero de momento no hay otras soluciones para la erosión marina más que llorar y cruzar los dedos para que la cosa no vaya a mucho peor. Eso es todo. Muchísimas... bueno, me quedaba solamente una cosa por decir, que quizás si fuéramos capaces de encontrar un método artificial que funcionara, pues igual controlábamos la erosión. Porque en estos momentos yo tengo la idea de que toda la tecnología es mala, pero no tiene por qué serlo, depende de cómo se utilice y con qué criterio. Y para dar una muestra positiva de que a veces se hacen cosas y se hacen bien, eso era la mallada de la Devesa del Saler, lo que diferenciaba la parte de las dunas de la parte externa de la duna interna,
en fin, no voy a explicar el porqué, si después quieren ya me lo preguntan. Había una zona que era llana y ahí había charcos del agua de lluvia y había pues algunos organismos, tanto de pececitos como... Y en la Devesa del Saler, la Oficina Técnica de Devesa Albufera, que depende del ayuntamiento, pero yo creo que el ayuntamiento, muchos de los alcaldes no saben ni lo que tienen ahí, ha hecho una obra con mucho mimo, muy bien hecha, y ha recuperado todo lo que era un arenal sin nada, ha recuperado la mallada tal como era antiguamente. O sea, y eso tiene mucho valor. O sea, que acabo con una pincelada positiva. Muchas gracias por su atención.